vez más a ustedes con la intención de que la palabra del Señor haga la transformación que Él quiere en nuestros corazones. Y como acabamos de leer de Moisés, son muchas las cosas que hemos escuchado de Moisés, el significado que tiene su nombre, el significado que tiene su llamado, todas las cosas que arriba y todas las cosas que significan espiritualmente. Pero hoy yo quiero hablar en esta hora específicamente de cómo Moisés llegó a lograr esa identidad. Moisés ya, como acabamos de leer, había salido de la tierra de Egipto, estaba ya apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, es decir, que ya Moisés había salido de Egipto, había pasado por el desierto, había huido. Cuando Moisés llega a Egipto era porque había huido a causa de que había matado un egipcio para defender a su hebreo. Por defender a un compatriota hebreo había matado a un egipcio y a causa de esto se levantó una persecución porque tenía que pagar por su causa y decidió huir. Pero que en esto también se encaminaba el propósito del Señor, porque allí fue que conoció su familia, conoció a Yetro, su suegro, y apacentando las ovejas, dice que estaba al otro lado, no estaba cerca del rebaño, sino que le estaba apacentando, le estaba, parece, compaseando, cerca del otro lado del monte Oreb, en Madián. Dice que miró Moisés hacia el monte Oreb, monte de Dios, esa zarza que ardía y no se consumía. Eso llamó la atención de Moisés, por lo cual él se acercó y decidió ir al monte a ver por qué esa zarza no se consumía. Cuando llegó, obviamente, como tomó la decisión de acercarse, ya parece que Moisés sabía de antemano que la zarza no solamente estaba ardiendo en el monte. La zarza que estaba ardiendo no solamente estaba ya en esa zarza ni en ese monte, como les acabo de decir, sino que también había algo que estaba ardiendo en el corazón de Moisés. Parece ser que Moisés, aunque ya había salido de Egipto, aunque ya estaba en tierra de Madián, aunque ya tenía su familia, aunque ya había conocido que había un plan con los hebreos, y quizás había escuchado algún susurro o sentía en su corazón que Dios, que ese yo soy, que ese Dios de los hebreos tenía un propósito con él, todavía no estaba definido en el corazón ni en la vida de Moisés. Pero ¿qué pasa? Que él se decidió a ir y a subir a ese monte para ver por qué esa salsa no se consumía. Esa salsa que no se consumía que Moisés vio era la visualización o era la voz de Dios llamándole desde su corazón. Porque si nos damos cuenta aquí, no solamente comenzó a arder en el monte, comenzó a arder en el corazón de Moisés, por lo cual tomó la decisión de subir. Y dice que Dios le salió al encuentro. Cuando Moisés se acercó, Dios se le manifestó y le dijo, acércate, yo soy el Dios de tu padre, pero quita tu calzado porque estás en tierra santa. Y aquí vamos a la aplicación de esto. Puede ser que tú tengas mucho tiempo o que tú conoces, tienes la idea, tienes la intención, tienes la persuasión propia en ti mismo de que Dios te ha llamado al evangelio, de que Dios te ha llamado a hacer alguna labor en la obra, de que Dios te ha llamado con un talento, de que Dios te ha llamado con un ministerio. Entiéndase que ministerio se refiere a todo lo que es servir. Ministerio no se trata de una autocomplacencia, no se trata de vanagloria, no se trata de un logro personal, sino que se trata de tener la postura y la posición correcta espiritualmente para servir a Dios. Pero eso arde en ti. Y eso ardía en el corazón de Moisés, como hablamos. Eso arde en ti. Entonces, ¿cuándo será que atenderemos a la voz del llamado? Esa salsa que está ardiendo en nuestro corazón. Nosotros tenemos que decidirnos. Estamos en un tiempo muy desafiante, muy atenuante, donde hay mucha demanda, donde hay mucha presión, donde hay mucho levantamiento, donde las olas del mar, donde el mundo es una amenaza, no solamente para la iglesia de Jesucristo, sino para todo ser humano que transite en la tierra. Pero estas son las consecuencias de nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Dios está llamando a hombres y mujeres a que se acerquen a Él para darle su mandamiento, para que lo manifiesten a quien lo necesita.
Entonces, Moisés no podía ir a Egipto. Moisés no podía manifestarse a Faraón sin antes haber tenido un encuentro con el Señor. Es decir, que para que se cumpla lo que tú sabes que tiene que cumplirse en tu vida, el llamado que el Señor te ha hecho, tú primero tienes que ir a ese monte, a esa presencia, a esa comunión, a esa manifestación donde Dios quiere manifestarse a tu vida. Es necesario, es imprescindible, es crucial un encuentro con el Señor. No basta solamente tener la palabra. Comentaba en una ocasión que Dios, en su infinita misericordia, para establecer todo propósito, debe primero pasar un proceso. Todo lo que tiene un establecimiento, todo lo que se destaca, todo lo que tiene una identidad, tiene un proceso. ¿Qué pasa? Recibimos del Señor el llamado, recibimos del Señor la palabra. Esa palabra hace una concepción en nuestro ser, en nuestro vientre espiritualmente. Entonces, como ya hemos concebido por la palabra que el Señor nos ha dado, debe de haber una gestación, hasta un alumbramiento, hasta una manifestación de eso que el Señor nos ha dado. Entonces, esa manifestación, esa gestación, ese proceso lleva un determinado tiempo. Pero de mí depende que ese determinado tiempo vaya de cumplimiento en cumplimiento, no que vaya de retroceso y estancamiento, o que vaya saludablemente ese proceso en el orden y en la voluntad del Señor. Pero ¿qué pasa? Moisés tenía esa concepción, Moisés sabía que había un Dios, que estaba llamado, que alguien tenía que levantarse a favor de sus compatriotas hebreos. Moisés sabía que Dios iba a hacer algo. Ardía en su corazón primeramente, como te digo. No solamente en Horeb estaba ardiendo la zarza, estaba en el corazón de Moisés. Pero él se acercó y dijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Yo voy a ir a conocer a ese Dios. Quizás tuvimos mucho tiempo en el Evangelio viviendo de lo que oímos, pero no hemos visto a Dios, no hemos tenido un encuentro con el Señor, donde Él quiere manifestar su voluntad en nuestra vida. Su voluntad mediante la revelación y la santificación. Su voluntad mediante el conocimiento de la palabra. Porque ¿qué es lo que vamos a presentar? No podemos dar nada que no tenemos. Yo no puedo presentarme al mundo solamente diciendo que Dios me llamó. Ajá, ¿y Dios me llamó para qué? ¿Y por qué? ¿Con qué condición? ¿Por qué causa? Debemos manifestar la causa, pero para saber la causa y manifestarla debemos conocerla. Entonces yo te insto a ti como hombre o mujer de Dios que tiene mucho tiempo tratando y luchando, ¿a qué Dios te llamó? ¿Qué quieres hacer? Puede ser que tú estés llena de ideas, puede ser que ya estés avanzando en un determinado ministerio, por así decirlo, en una determinada obra, pero estás tú consciente y segura que es conforme a la voluntad del Señor, que tú te has acercado a ese encuentro con el Señor, pero ¿y si todavía el apresto, si todavía el calzado está en nosotros? Si no nos hemos divorciado de nuestras obras antiguas, si no nos hemos divorciado del mundo, si no nos hemos divorciado de todo lo que sabemos, de nuestro conocimiento, para darle lugar al de Dios. Para entrar una cosa tiene que salir otra. Para poder estar de pie ante la presencia del Señor, tenemos que estar totalmente divorciados y dispuestos a que sea Dios quien nos revista para lo que necesitamos. Entonces yo te insto a que en este tiempo tan atenuante, en estos tiempos finales, donde hay tanta demanda, donde hay tanta guerra, donde hay tanta lucha, primero con uno mismo, con la mente, con el pecado, con todo. Esto es una guerra y va a seguir arreciando. Esto no va a mejorar. No. Va a mejorar para el que tiene fe. Porque dice que en estos tiempos, como dice Habacuc, el justo por su fe vivirá. Entonces esa fe tiene que llevarnos no a conformarnos, no a resignarnos, no a querer luchar los unos con los otros, no a desenfocarnos de cómo y para qué es nuestra lucha. ¿Cuál es la causa de nuestra lucha espiritualmente? Pablo habla a los efesios y les dice que cómo y con quién es la lucha. Muchas veces estamos desenfocados luchando con quien no tenemos que luchar y nos estamos desgastando y nos estamos maltratando y estamos haciendo daño a nuestra vida y el propósito de Dios no se está manifestando como Él quiere porque estamos haciendo las cosas inadecuadamente. Pero eso es porque no hemos tenido ese encuentro que necesitamos con el Señor. No hemos subido a ese monte que Dios nos está llamando, no hemos subido a tener esa relación, esa comunión, esa manifestación
como el Señor la quiere. Estaba apacentando. Ya Moisés estaba fuera de Egipto. Ya Moisés estaba fuera de lo que eran su familia egipcia, de todos sus conocimientos, de todo lo que él había pasado en Egipto. Él estaba ahora apacentando ovejas. O sea que Dios lo estaba encaminando en su propósito. Ya Moisés estaba en el propósito. Pero la identidad de ese propósito no se había manifestado, no se había destacado, no se había establecido en él. Es necesario de una manera identificada tener a Cristo en nuestra vida para que la gente entienda y no diga, bueno, pero la iglesia está peor. Para yo seguir siendo como son los hermanos, pues sigo en el mundo. Eso no es lo que deben de decir. No puedo permitir, no podemos darnos, nadie puede darse el lujo de que nos digan mundano, al menos que sea por una causa de persecución, al menos que sea por una causa de malicia, de lo que sea el enemigo. Pero no que tú sepas que por tu propia condición o por mi propia vida estén blasfemando el evangelio. No se puede. Entonces tenemos que llamar nuestra propia conciencia, hacernos un autollamado y decirnos, yo voy a ver qué es exactamente que Dios quiere conmigo. Y yo voy a acudir. Voy a ir a ese monte sin tener miedo. Quizás tú le tienes miedo a las alturas. Las alturas es simplemente, así por decirlo así en palabras, sentido figurado, divorciarte de todo lo que te relaciona a que no busques a Dios. Todo lo que me ata, que me divorcia de mi relación con el Señor, yo me divorcio de eso y me acerco a Dios. Muchas cosas hay que dejar, pero es necesario para que tú tengas una identidad propia según la voluntad del Señor, para que se defina tu liderazgo, para que se defina tu llamado, para que se defina tu personalidad, para que tengas un conocimiento y un dominio propio pleno de cómo administrar y manifestar las obras de Dios, para que se vean las señales de que Dios está contigo. Porque el fruto del Espíritu es donde a quien ha nacido, donde una persona que ha concebido, no se puede manifestar un fruto que no se ha concebido en un árbol. Pero si el Espíritu no está dirigiendo mi vida, no se va a manifestar ningún fruto. Entonces, eso es lo que Dios está llamando a su iglesia, a su pueblo, a sus líderes, a sus hombres y mujeres, a que despertemos y atendamos a la voz del llamado, a que no nos estemos conformando con que ya estamos aquí apacentando, que mi suegro Yetro conoce y que mi esposa también conoce, etcétera. No, es por ti mismo. Tú sabes a qué Dios te está demandando, tú sabes qué tiempo Dios te está pidiendo, tú sabes qué tiempo tiene, loco, o por decirlo así como decimos nosotros, hace tiempo, loco, por apartarte en la presencia del Señor, pero prefieres si te entretienes en otra cosa. Hasta que no lo hagamos, no vamos a alcanzar. Dios nos ha dado un libre albedrío para decidir y poder acercarnos a Dios como Él quiere. Pues, ¿qué pasa? En el monte Oré comenzó a arder en el corazón de Moisés. Pero cuando fue Moisés, dice que Dios le salió al encuentro y se le identificó. Y le dijo, mira, yo soy el Dios de tu padre. No le dijo, yo soy el Dios de los hebreos que claman allí. Yo soy el Dios de ese hebreo, el cual tú defendiste. Le dijo, no, le dio la identidad de su pueblo. Le dio la identidad del propósito. Se manifestó el gran yo soy. Le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Dios se le manifestó. Es decir, que Dios está esperando, dispuesto a manifestar su gloria y su poderío a todo aquel que se decide acercarse a Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana, confiada de que Dios habló a tu vida y compartas la gracia del Señor. Ruth Marte, Dios te bendiga más.